Le damos también la bienvenida al panelista invitado que nos acompaña hoy, Guillermo Raffo, abogado, vicepresidente de la Federación de Clubes Canábicos del Uruguay. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo en ese lugar? Bien, bien. Yo te lo pregunto al final. Mejor, te lo pregunto al final. Sí, soporta. Sí, banca. Sí, banca. Bueno, hoy el tema no tiene nada que ver con la marihuana, así que no te preocupes. Pero sí tiene que ver con algo que está generando mucha polémica. Se ha pedido la renuncia de presidente y vicepresidente de la Asociación Nacional de Vivienda. Ya deben estar todos bastante... Agencia Nacional de Vivienda, ya deben estar todos muy al tanto de qué pasó. No sé cuán claro lo tenemos todos, no sé cuán claro. El hecho es que por un artículo de la LUC, el Uruguay estuvo por perder... Estamos repitiendo titulares, ¿no? Tuvo por perder mucho dinero. Creo que eran de 400, ¿no? Hasta 400. Hasta 400. Bueno, algunos dicen más de 400 millones de dólares. O sea, mucho dinero. Un artículo que reducía los plazos para refinanciar deuda. Hubo que intervenir de apuro. El Parlamento tuvo que votar un asunto de apuro para evitar justamente que el Uruguay tuviera esta pérdida. Vamos a repasar la información, video... Crónica de Telemundo mediante, y después vamos a tratar de entender un poquito acá qué pasó. Obviamente que hay una oposición haciendo de alguna manera gárgaras, y tal vez sea legítimo, con el cómo tuvieron que salvarle la pisada al gobierno. Y van más allá incluso, ¿no? Algunos legisladores de la oposición están siendo muy duros. Al lugar, no al lugar, lo conversamos a la vuelta. A ver. Artículos de la Ley de Urgente Consideración redujeron de 20 a 10 años los plazos de vencimiento de créditos hipotecarios, abriendo un periodo de 2 años para postergar o ejecutar aquellas deudas que prescribieran en ese periodo de transición. Los 2 años vencen el 24 de julio y para evitar pérdidas por 450 millones de dólares, el Ministerio de Vivienda envió al Parlamento un proyecto de ley que da 4 años más de plazo. La iniciativa fue tratada de urgencia en el Senado y en el mismo día la aprobó la Cámara de Diputados. Fue un trámite que había que hacer por esas consecuencias que dejaban estos artículos de la LUC. Pero fue algo que se fue subsanado a tiempo, que se encontró y bueno, se solucionó. En ambos recintos hubo unanimidad, pero fuertes críticas de la oposición. Porque no se tomó en cuenta un informe del área jurídica de la propia agencia que alertaba que estos artículos de la Ley de Urgente Consideración, así como lo hicimos nosotros, ponía en peligro los fondos del Estado. Y por eso es que estamos reclamando que esos 2 directores del oficialismo den un paso al costado. Creemos en la institucionalidad, creemos en las herramientas de gobierno. Al presidente Lacalle Pou, hoy ese directorio lo dejó regalado, porque no ponemos palos en la rueda. No solo hicimos el quórum, fuimos nosotros que permitimos que este proyecto se votara, porque no había ni siquiera los diputados suficientes del oficialismo para votar esto. Bueno, muy bien. Sí, claro, cuando habla de que se votó gracias al Frente Amplio, que faltaban diputados incluso del oficialismo... Leí un tuit de Betiana Díaz, la diputada del Frente, que fue más lejos todavía y dijo claramente un gobierno que apenas trabaja, o que ni trabaja. Supongo que se refiere concretamente a los parlamentarios involucrados y a las autoridades de la ANB. Bueno, me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué se dice en esta situación? Yo creo que primero aclarar alguna... ¿Qué se dice? Sí, ¿fue un error garrafal? No, ¿fue una distracción? Yo creo que acá hay una responsabilidad enorme. No puedo determinar de quién, porque con las lecturas de prensa no tengo suficiente información como para determinar quién es el responsable en este caso. Celebro que existe una investigación administrativa. Creo que estamos hablando de algo bastante importante para el país y que no son errores al pasar que se deben cometer, digo, ¿no? Es una negligencia, pero que podría haber tenido una consecuencia... bastante grave para el país, entonces creo que corresponde que se den las explicaciones correspondientes y que se asignen las responsabilidades que corresponden. ¿Y no se está demorando un poquito el gobierno en eso? Y no sé en qué está la investigación administrativa, por eso te digo, creo que de las lecturas de prensa entiendo y creo que se debe estar intentando determinar quién es el responsable, identificar
las responsabilidades y actuar en consecuencia. ¿Qué pensás, Guillermo? Y bueno, si me pedís un titular, a mí me gustaría decir que ahí se nota que hay un cortocircuito entre los mandos medios y las direcciones, o quienes son los responsables de esas direcciones. Si querés, ahondo un poco más. Dale, sí, en el concepto. A ver. Bueno, es claro que a veces uno cuando tiene que gobernar, no le podemos echar la culpa al presidente de todas las cosas que suceden, ¿no? Por eso hay equipos, hay ministerios, hay un montón de otros organismos que están en la tarea. Acá es claro que hubo un informe que se avisó esta situación. Ese informe fue archivado en el año 2021. La información habla de un nombre. A mí prefiero no dar nombres, no de las personas, como para mantener un poco el margen. Esto porque en realidad el hecho... Ahora los nombres que se están cobrando son el del presidente y vicepresidente de la agencia, ¿no? Claro, había otra persona que supuestamente se jubiló y que fue quien hubiera archivado, pero por eso yo no lo quiero decir porque no está claro. Se pide una investigación interna, pero más que una investigación interna también tendría que haber 2 años de trabajo en los que no se hizo nada, porque esta ley, ¿no? O sea, la LUC, este artículo que modifica, ingresó hace 2 años, tuvo un plazo de 2 años. Después todas las consideraciones que podemos tener en cuanto a si se legisló bien, se legisló mal, si la oposición da los votos para... Bueno, son temas que son del país y demuestran que hay una tradición democrática en Uruguay que más allá de los partidos, cuando hay un problema cuando hay que serio, salvar la pisada, digo... y cuando es para la patria todo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que veo, siendo corto. Bien. No, corto no fuiste, está muy bien. No digo porque si no creas que acá con los que se alargan, no está bien, ¿eh? Fernando, a ver si imitas al panelista nuevo. ¿Me estás haciendo una advertencia? Dale. 2 ángulos para esta media hora de exposición que pensaba hacer. No, 2 ángulos. Uno el técnico, que obviamente todos estamos aprendiendo ahora un poco de este tema, no lo sabíamos, salta ahora a la vista. Parece un error y grosero, de los graves. No creo que haya sido la ley, sino después de la ley, es decir, la gestión. Creo que la ley creo que la ley buscó el espíritu correcto y que después en la ejecución, la gestión de la ANB, de la Agencia Nacional de Vivienda, creo que vino la falla ahí. Claro, o sea, separan las cosas. Una cosa es la LUC y sus artículos. Pues una cosa es la LUC y los artículos, donde si bien el Frente Amplio no los votó por cuestiones de redacción, no de contenido, tampoco los impugnó cuando se juntaron los 135 artículos. Sí. O sea que había cierto acuerdo en que el tema necesitaba una solución y que esta era una buena solución. Lo que pasa es que después vino la gestión de la ANB, donde esto tuvo 2 años. 2 años para resolver el tema, que lo podía haber resuelto a partir de notificaciones y de reinscripción de las deudas y hubiera sorteado la fecha límite del vencimiento de las hipotecas para no caer en este riesgo ahora de prescripción. De que caigan las hipotecas, exacto, de que prescriban y dejar de cobrar 400 millones de dólares. Lo que además supone una injusticia, no solo para los fondos públicos, sino para los pagadores, los buenos pagadores. Sí, claro, por eso yo creo que esto es un error de los graves, de los groseros, ¿no? Ignoraron además, como dice Rafo, una advertencia de jurídica, alguien la archivó, no sé quién la archivó, pero alguien la archivó, no importa, hay un responsable, hay una cabeza, un número 1 y un número 2, después vienen todos los mandos medios, todo lo que quiera. Dejaron llegar al límite de los plazos sin hacer nada y tuvo que salir el Parlamento a sacarles las castañas del fuego, como dijo algún legislador del Frente Amplio, con razón, para que esto no suceda y que el Estado no tenga esa pérdida. Es una muestra más de muchas veces mala administración en la gestión pública. Y no le pasa solo a este gobierno ni al anterior, le pasa a todos. Es parte del desastre muchas veces de la gestión en la administración pública, cuando la gente tiene que administrar dinero que no son propios, medio que cuando son propios seguramente le prestan bastante más atención y no actúan con la desidia que se actúa muchas veces. Yo creo que esto va a tener una investigación interna y creo que se deberían ir los negligentes. Yo creo que acá cuando el Frente Amplio pide la cabeza del número 1 y del número 2 de la ANB,
tiene razón. Después podemos hablar del capítulo Frente Amplio y cómo actúa el Frente Amplio, si quieren, eso es otra parte. Eso, sí, vamos a empezar por lo que corre. Pero yo creo que en este caso y en muchos otros casos donde ponen en riesgo, en muchos otros casos donde se pone en riesgo el capital económico de la sociedad, que no es otra cosa que eso, y la administración, cuando se mal administra o se administra con esta negligencia, con esta falta de atención, me parece que los responsables, si bien no van a responder con su patrimonio, porque eso en la administración pública no pasa, por lo menos que respondan políticamente, que lo saquen de los fundillos. ¿Alguien va a discrepar? No, yo quiero aclarar el tema por otro lado. Hay muchos hoy que están como pollitos mojados, ¿no? Y a mí no me gusta patear a nadie en el piso, pero yo he escuchado a muchos dirigentes políticos del gobierno hablar de deslealtad institucional, de palos en la rueda, de que no dejan gobernar, de que, es decir, ¿En este contexto o antes? Yo digo que lo he escuchado, lo he escuchado permanentemente, ¿tá? A muchos líderes de la oposición y del gobierno, perdón. Es la costumbre, ¿no? Uno se acostumbra a ser gobierno, es difícil asumir que es oposición. No, pero los líderes del gobierno y de parlamentarios específicamente, hablar de que no dejan gobernar, que todos los días, que no sé qué. Y yo creo que ayer tuvimos un muy buen ejemplo y lo celebro como celebré otras veces que cuando gobernaba el Frente Amplio, los que eran oposición también votaban. Es decir, cuando la institucionalidad pesa más que lo partidario para sacar rédito. Ayer se votó por mayoría 69, creo que fueron. O sea que faltaban como 30 diputados, ¿no? Y de los cuales 20 eran del gobierno. O sea que sin los votos de la oposición, esa que tranca, que pone palos en la rueda, que tiene deslealtad institucional, no hubiera salido esto. O sea que vamos a parar un poquito la mano, porque cuando las papas queman, lo que pesa son los intereses del país y de todos los uruguayos. Vas a seguir vas a seguir pescando. No, y ojalá sea voy a seguir camiseteando. Voy a seguir camiseteando, porque cuando hay algo que se hace Pero vas a hablar del tema, porque está bueno hablar del tema. Perdón, pero Alfredo, jefa, ojalá sea... ¿me puedo enojar si me interrumpen? Ojalá sea una costumbre continuada en el Frente Amplio esa forma. No, yo me enojo cuando me insultan. Ojalá sea una costumbre Empiecen, continuada. por favor. Si me acusan de camisetero, me parece... Si me acusan de camisetero, me parece que es un insulto, porque yo no camiseteo nunca. Solo un día que camiseteo. Entonces, yo lo que digo es que celebro que este país tenemos partidos políticos que son responsables, pido la palabra, con todas las contradicciones que está bien que existan, pero cuando haya el problema concreto que afecta al país como tal, ahí no hay banderías políticas ni hay intereses mezquinos, ahí se va y se vota. ¿Qué va a hacer el gobierno con respecto a las autoridades? Y no sé, supongo que el presidente... ¿Se acuerdan cuando sacó al que era presidente de Antel de una porque había nombrado a no sé cuántos funcionarios que estaban con contrato y lo operó? Sin duda, bueno, yo no sé si va a ser algo parecido o no. No sé los compromisos políticos que hay, porque el presidente es de Cabildo Abierto, el vicepresidente es del Partido Nacional. No sé si hay compromiso político o no, pero considero que alguien es responsable de esto. Claro. Y que creo que el gobierno va a actuar en consecuencia. ¿Qué querías No, responderle? yo quiero decir un minutito porque él introduce un tema, el que yo era un capítulo que era para después, que era la actitud del Frente Amplio. Una cosa era la parte técnica de la que el señor no habla. No, porque no conozco. Yo no hablo, como otros, no hablo de lo que no conozco. Y conozco. lo otro es el camiseteo que hace con respecto a la actitud del Frente Amplio. Yo pregunto, ¿qué otra cosa hubiera podido hacer el Frente Amplio? No votar esta... ¿Qué otra cosa hubiera podido hacer? Votar con los pies, como hicieron los 20 diputados del gobierno, querido. No votar y dejar que el Estado tenga un perjuicio de 400 millones de dólares. ¿Cómo se saca eso después? No, ¿y cómo se lo saca el gobierno? Sí, los 20 que no estuvieron, ¿dónde estaban? Sí, pero el Frente Amplio ¿Dónde estaban tus diputados? Ahora déjalo hablar a Pero él. el Frente Amplio no votó. ¿Vos te acordás cuando entre gallos y medianoches hubo que votar, por ejemplo... Hubo que votar de apuro la capitalización de ANCAP. ¿Quién le dio los votos para la capitalización de ANCAP? ¿Y quién lo dio? Lo dieron los partidos, porque eso es así. Porque frente a un perjuicio mayor hay que dar los votos. No puede ser otra cosa. Es cuando el Frente Amplio dice... Y nadie le quitó la corona al presidente de ANCAP. Perdón, sí. Es cuando como el Frente Amplio te dice, le votamos todas las leyes vinculadas con la pandemia. Bueno, y no votar las leyes con la pandemia, no seas malo. Hay que fundamentar un poquito. Yo lo que quería decir con eso es decir, sacaron las castañas del fuego
Está bien, yo lo dije recién, sacaron la castaña del fuego. Ahora, los votos están igual, los votos de la coalición estaban. No estarían ayer, pero están 24 horas después, haces un llamado. Tantas veces se han llamado, los votos de la coalición estaban. O sea que tampoco, Ahora, tampoco ¿no es raro se que no vistan... estén en un momento tan importante? Tampoco se vistan con ropa que no va. Y lo otro, es decir, está bien, yo entiendo esa actitud y la de todos los que están hablando del Frente Amplio, porque de eso se trata la política, capitalizar los beneficios propios y los errores ajenos. Es lo mismo que con el fútbol. Si el defensa se equivoca, seguramente, y acá se equivocó, obviamente la coalición falló, y están celebrando el gol y están festejando el gol con toda la tribuna y durante todo el tiempo que les dure el festejo. Bien, de todas maneras ese tema no fue tapa en ningún medio de prensa escrita hoy, No. fue el TLC con China. No. Digo, porque tampoco es un festejo que digas... No. Bueno, A ver, Guillermo, Guillermo es abogado también, o sea que acá me Sí, importa mucho el aspecto de el aviso de jurídica. Claro, voy a hacer dos cosas que estaba esperando desde la primera intervención de Marguerite y después otra que me da pie con el tema del gol también para enganchar las dos, así que le agradezco. La primera es que un poco hablar de la LUC, ¿no? Si bien es evidente, yo en mi exposición anterior hablaba del tema de la LUC, que obviamente la LUC dio un plazo de 2 años para esto y ahí hay un tema de trabajar. También nos hace pensar, ¿no? A veces si la LUC debe ser tan amplia en algunos aspectos. Y también no hay que olvidarse que Chichián, cuando se trataron todos estos asuntos, pidió el desglose de estos artículos que hacían mención a modificaciones del Código Civil para tratarse por separado, y eso no se dio. Entonces, a veces, ¿no? Si bien la LUC es un mecanismo válido para ciertas cosas, a veces hay otras que hay que tener mucho cuidado cómo se introducen porque ameritan otras discusiones de repente más amplias, sobre todo por temas que son tan importantes. Y después un tema perdón. Lo del gol. Y después, claro, el tema del gol. A mí también eso me hace ver otra cosa, que yo más que festejar en realidad, me hace también cuestionarme otra crisis que tenemos a nivel político, que es esa. Festejamos goles en vez de hacer política. Entonces, tanto de un lado como del otro. A mí este tipo de situaciones, o cuando se habla en estos términos, la verdad que me hace repensar un poco todo ese cuestionamiento, ¿no? Y decir, bueno, estamos para festejar goles, hacer política es eso que estamos diciendo recién, festejar lo que hacemos bien y machacar lo que hacemos mal, o significa tener una visión un poco más amplia y poder corregir eso que hicimos mal para no repetir, y tampoco vanagloriarnos con eso, ¿no? Perdón, lo que salió mal, y vanagloriarnos con lo que salió bien. Son reflexiones que me llevan a pensarlas, ¿no? Más allá de festejar por un lado o por el otro, porque eso nos hubiera costado 400 millones de dólares más o menos, 11,8 millones de unidades indexadas, cuando el gobierno está hablando de hacer prácticamente ese ahorro en el año. Entonces, es una decisión que perdía un año de gobierno, si será importante. Y eso es lo que tú decías también. En un momento tan importante, si bien los votos siempre están como estuvieron para votar la LUC, ¿no? Que se iba a votar igual, bueno, hay que desaparecer en ese momento. Vamos a hacer una pausa. Yo te escuchaba, Margarita, que mientras hablaba y ya me decía, qué pereza otra vez pelear. Sí. Te doy la palabra, pero a la vuelta, tengo que hacer la pausa, ¿sí? Ya venimos. Y bueno, dice que quiere pelear con Guillermo. Y si vos no tenés nada para eso. Ahora venimos.